Buenos días y gracias a la acción Al Invest Verde por invitarme a participar en el Foro de Innovación Digital y Derechos de Propiedad Intelectual. Me hubiera encantado poder acompañarles personalmente para hablar de la Ley Europea de Inteligencia Artificial, del futuro digital y del impacto para las industrias creativas. Y aunque no ha podido ser así, no quiero perder la ocasión de saludarles y hablar de ello en este mensaje de vídeo. La Ley Europea de Inteligencia Artificial se ha desarrollado teniendo en cuenta que la tecnología debe ser una herramienta al servicio de las personas y del bien común. Se trata de la primera ley en el mundo de carácter integral en esta materia, una norma que está llamada a indicar la dirección del desarrollo de la inteligencia artificial respetando nuestros principios y valores europeos consagrados en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de la Unión. Es una propuesta marco aplicable a todas las tecnologías que incorporan inteligencia artificial y con un amplio marco geográfico. Entre sus objetivos está el de situar a las personas en el centro del desarrollo tecnológico y dotar de confianza el uso de la inteligencia artificial dentro de Europa. La protección de la democracia, el Estado de Derecho y el medio ambiente deben contarse entre los objetivos también a proteger de la ley. Es una norma basada en el riesgo, desde usos prohibidos, pasando por el alto riesgo, obligaciones adicionales de transparencia para determinados modelos de inteligencia artificial de propósito general o sistemas de inteligencia artificial y todo lo demás riesgo bajo. Se prohíben determinados usos cuando el riesgo que se genera se considera inasumible para nuestras sociedades democráticas, como el punteo social o social scoring, la manipulación subliminal y la explotación de vulnerabilidades. También se prohíbe la vigilancia biométrica en tiempo real en lugares públicos, aunque hay excepciones muy limitadas y sujetas a fuertes salvaguardas, el uso de herramientas de reconocimiento de emociones en el trabajo o en la educación, o el cribado de imágenes indiscriminado de las redes. El alto riesgo lo conforman aquellos usos que pueden poner en riesgo la seguridad, la salud o los derechos fundamentales de las personas y que operan en áreas sensibles, como el trabajo, la educación, la salud, el acceso a la justicia. Estos deberán cumplir con una serie de requisitos, como la evaluación y prevención de riesgos, una buena gobernanza de los datos para evitar sesgos y discriminación, transparencia e información suficientes, supervisión humana para evitar, en su caso, supervisión humana y, en su caso, tener un botón rojo para poder parar o controles técnicos exhaustivos. También se prevé un registro europeo para llevar el control de los sistemas de alto riesgo existentes. La llegada de algunas inteligencias artificiales generativas ha causado un auténtico revuelo, especialmente en el sector cultural y creativo. Ejemplo de ello fue la huelga de los guionistas y actores de Hollywood y el gran número de demandas interpuestos ante los tribunales norteamericanos por parte de artistas gráficos o el New York Times. La propuesta de la Comisión Europea no regulaba la inteligencia artificial generativa, ni hacía tampoco mención a cosas como el copyright o los derechos de propiedad intelectual. Fue el Parlamento Europeo el que incluyó normas concretas en la ley de inteligencia artificial para regular los modelos fundacionales o de propósito general de inteligencia artificial, que son los que están en la base del desarrollo de otros modelos o sistemas de inteligencia artificial, siendo las generativas como ChatGPT, DALL-E y otros tantos modelos de IA. Se trata de normas de transparencia que tienen que cumplir todos los proveedores de sistemas de inteligencia artificial de propósito general. Establecer medidas que garanticen la protección de los derechos de propiedad intelectual y copyright, publicar un sumario suficientemente detallado para que pueda servir a las personas interesadas, incluidos los tenedores de copyright, para defender sus derechos y para poder eventualmente reclamarlos. Estas obligaciones se aplicarán a todos los proveedores de todos los modelos de inteligencia artificial de propósito general, independientemente de la jurisdicción en la que se lleven a cabo los actos relevantes de derechos de autor que sustentan el entrenamiento de estos modelos de propósito general, o si se trata de un modelo de código abierto. Las pymes y startups, con proporcionalidad, también deberán cumplir con las medidas de protección a la propiedad intelectual. La Directiva de Copyright en el Mercado Único Digital estableció una excepción para la minería de datos para los fines de desarrollo tecnológico con dos condiciones. La primera era un necesario acceso legal a las bases de datos y la segunda una garantía de protección a los tenedores de derechos que pueden reservar sus derechos, aquí se conoce como opt-out. En este caso, si los datos están protegidos por derechos de terceros que han realizado este opt-out, los desarrolladores de inteligencia artificial necesitarán permisos para acceder y utilizarlos, es decir, necesitarán adquirir una licencia. Sin embargo, la Ley Europea de Inteligencia Artificial no era el lugar para abordar la observancia de los derechos de autor. Se aplica la legislación actual de la Unión y nacional también para la observancia
de la propiedad intelectual. Los titulares de derechos deben utilizar el mecanismo nacional para hacer valer sus derechos y reclamar una indemnización en caso de infracción. La Ley Europea de Inteligencia Artificial contempla obligaciones adicionales de transparencia para los resultados producidos por inteligencia artificial, tanto para los proveedores como para los implementadores de modelos de inteligencia artificial generativa. Los proveedores de estos sistemas garantizarán que las imágenes, audios, vídeos o textos creados o manipulados por inteligencia artificial estén marcados en un formato legible por una máquina y detectables como generados, manipulados artificialmente. Esto es para evitar la propagación de deepfakes. Los implementadores también estarán obligados a etiquetar cuando se publica o comparte que este ha sido creado o manipulado por una inteligencia artificial. Sin embargo, cuando la inteligencia artificial se utiliza para contenidos evidentemente artísticos, satíricos o que formen parte de una obra de ficción, cinematográfica o similar, la obligación de etiquetado debe realizarse de manera que no obstaculice la visualización ni la integridad de la obra. Ahora es necesario entrar de lleno en la preparación de códigos de conducta por parte de las empresas para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. El diálogo es fundamental para avanzar en la elaboración de códigos de conducta que nos lleven a respetar los derechos de autor, así como para el etiquetado de contenidos generados por inteligencia artificial. De ahí que, en mi opinión, sea necesario restablecer el diálogo estructurado entre las empresas de tecnología de inteligencia artificial y los titulares de derechos de autor, copyright, incluidos también, sobre todo incluidos los autores. En última instancia, la Comisión Europea estará facultada para preparar un acto de ejecución si el código de conducta no es satisfactorio. El diálogo también debería ayudar a aclarar cómo funcionaría la excepción de minería de textos y datos cuando una pieza incluye varios derechos, así como para crear conciencia sobre cómo proteger sus derechos al subir contenido a Internet, si así lo desearan. Espero que mis aportaciones sean de utilidad para los debates que tienen por delante y que seguro que además serán enriquecedores. En todo caso, queda todavía un camino que recorrer conjuntamente para poder garantizar el ejercicio de los derechos y al mismo tiempo poder beneficiarse de una inteligencia artificial que puede ayudarnos mucho. Muchísimas gracias.